Es el gran concierto de Arjona. Que amar y pile a una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. ¡Wow! Entonces es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en la Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Este es óleo y acrílico sobre lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. Hoy, lunes 29 de agosto del 2016, se inicia la Semana de Derechos Laborales aquí en Nueva York. La Semana de Derechos Laborales, que como bien mencionábamos, celebra su 8º aniversario, es una semana a través de la cual el Consulado de México, junto con otros consulados latinoamericanos y de otros países en los Estados Unidos, se reúne para trabajar con agencias a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, para asegurarnos de que los trabajadores de las diferentes comunidades, en especial la nuestra, la mexicana, y indistintamente de su estatus migratorio, conozcan de manera cabal los derechos de los que son beneficiarios. Hay una gran cantidad de derechos que existen en los 3 niveles de gobierno en este país que garantizan que los trabajadores tengan una paga justa, que estén trabajando bajo condiciones seguras, que tengan acceso a diferentes servicios indistintamente de su estatus migratorio. La Semana de Derechos Laborales se trata precisamente de llevar esa información, de llevar esos servicios a los trabajadores. Somos un puente entre las agencias y entre las organizaciones que trabajan en favor de los trabajadores y sus derechos y las comunidades de trabajadores migrantes mexicanos y de otros países. Sí, bueno, es una semana muy importante en que muchas agencias del gobierno se reúnen aquí en este consulado para proveer información a la comunidad mexicana, pero en realidad a toda la comunidad, ¿verdad? Asegurarnos de que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos en el trabajo. ¿Ustedes van a estar aquí durante toda la semana? Sí, tenemos personal que va a estar aquí en las mesas. Nuestra agencia ha estado trabajando con el Consulado Mexicano por ya un buen tiempo para proveer como asesoría financiera, ¿no?, gratuita a la comunidad mexicana. Y también estamos anunciando hoy día que justo coincidiendo con la semana laboral, de que tenemos una oficina nueva de asuntos y normas laborales. Es una oficina que va a estar investigando mucho cuáles son los problemas que afectan más a la comunidad trabajadora en Nueva York y cuáles son las recomendaciones que como agencia pensamos soluciones que van a beneficiar a los trabajadores y que van a como atacar los problemas que son más comunes en nuestra fuerza de trabajo. I'm the Deputy Regional Attorney at the National Labor Relations Board, Region 2, which covers Manhattan and upstate New York. Let's talk about this agreement that you guys signed today. What is that about? It's a memorandum of understanding between the National Labor Relations Board and the Consulate General of Mexico, and it's our shared mission to spread the word among Mexican workers and other Latino workers about what their rights are in the workplace. And this agreement allows us to collaborate with the Consulate General of Mexico to give us those opportunities to meet. During the whole week? Yes, we'll have a representative during Labor Rights Week along with the many other government agencies that are involved, and we'll be collaborating. Scott Stringer's Bureau of Labor Law. We set and enforce prevailing wage rates for construction work and building service work for New York City government contracts. So let's talk about that check that you guys handed out today. What is that about? That is for a worker we're going to call Bernardo for privacy reasons. We're not disclosing the name, and neither is the consulate, but Bernardo had worked on a city construction project on a public school many years ago. We took the company to court, and we collected it had underpaid its workers. Did not pay him the proper prevailing wage rate. Bernardo was doing masonry work, like brickwork and masonry. And we had collected that amount for him, almost $8,000, which includes the wages he was not paid with interest. Apparently, Bernardo had moved back to Mexico. He did not claim it. He did not come to our office and fill out the forms to receive the check. So after many years, this Controller Stringer, has been making a real effort to find people who's owed money rather than just keep it and pay it to the city treasury. We enlisted the help after we joined the Alliance Laboral with the Mexican consulate. We enlisted the help of the Mexican consulate, and they found Bernardo for us in Playa Vicente in Veracruz, Mexico, and they will be delivering the check to him personally in the diplomatic pouch, they call it. Are you guys going to be here during the week, during the labor week? Yes, we will have a table set up
just like the Department of Labor, we are the Comptroller's Office and we do prevailing wage, so we will have people here all week who speak Spanish who can take questions. Hoy participaron Sonia Cashin Ryback, Acting District Director, New York City District Office, Judy Keenan, Acting District Director of U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Dean McKenzie, Acting Deputy Regional Administrator, Alice Davis, Staff Attorney, Immigrant Workers' Rights Program, Catholic Migration Offices, and the Constantine Corkis, Chief Bureau of Labor Law. Este octavo año firmaron Jeffrey Dunham, Teresa Poor y el cónsul Diego Gómez Pickering. Soy Melissa Meléndez, informándoles desde aquí de la ciudad de Nueva York en el Consulado Mexicano para New York, México TV.